Bien, tengan todos y cada uno de ustedes ¿no? Buenas tardes. Como saben, este día, sábado 20 de noviembre, tenemos lo que es la quinta tutoría no ordinaria de la asignatura de Historia y Filosofía de la Matemática. Para este día vamos a abordar un pequeño resumen que ha sido extraído de los materiales de la unidad 5 que ustedes pueden descargar directamente en plataforma. Recuerden que el contenido que se agrega en la presentación de esos documentos, solo que son pequeños resúmenes cortos, ¿no? Pequeñas aportaciones, ¿no? Que se han dado en la historia de las matemáticas que nos ayuda a comprender un poco de cuáles fueron los avances que se han suscitado en las diferentes etapas que se han habido a lo largo de la historia. Entonces, lo ideal, ¿no? Si no hemos leído los materiales, es que vayamos y los descarguemos y los revisemos, ¿no? Si fuese el caso que no lo han revisado, y si ya lo revisaron, pues me alegra, ¿no? Estamos muy bien ahí. Bien, voy a compartirles pantalla y por favor me dicen cuando ya les aparezca visible lo que es la presentación. En este momento ya les estoy compartiendo pantalla y lo que es la presentación que se ha elaborado para este día. No sé si me pueden confirmar si ya les aparece visible. Bien, me dice Mario que sí, que ya está visible. Perfecto, Mario. Bien, como les decía, esta es la tutoría número 5, correspondiente no al sábado 20 de noviembre del 2020, filosofía de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Eh, Mi nombre es Jones Guanto Gómez Torre y como saben soy el tutor que les está acompañando en este grupo virtual en este proceso. El coordinador de la asignatura es el licenciado Marvin Gracias, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Dentro de la agenda, como siempre, no tenemos lo que es salud y bienvenida. Hay una serie de recordatorios que de hecho acabo de recibir otro ahí que no lo he agregado acá, pero ya se lo voy a leer. Tenemos un sondeo de lectura que en este caso consta, no sé si me equivoco, de dos preguntas que son extraídas del material, ¿no? De la unidad 5 que son los que vamos a abordar directamente este día. Y pues el desarrollo sería básicamente revisar un poco, ¿no? De la teoría que está ahí en ese material de la unidad 5, ¿no? Al final pueden ustedes solicitar la palabra, ¿no? Si consideran que hay algo importante que tal vez yo dejé fuera en las presentaciones de cada uno de los temas y quieren abonar ese contenido que ha quedado por fuera, pues lo pueden hacer sin ningún problema. No sé si alguien desea opinar, me parece que escuché como que aperturaron un micrófono. Bien, continuando, ¿no? Como les mencionaba, tenemos lo que es una serie de recordatorios. Primero, no siempre recordar las tutorías de repaso, que son los días jueves previo a las tutorías de los días sábados. Ya únicamente nos viene quedando la última tutoría de repaso, que es el jueves previo a la tutoría número 6, ¿no? Que si no me equivoco, la tutoría 6 está para el 11 de diciembre. No sé si estoy equivocado, no sé si he hecho mal la cuenta, pero por ahí creo que está la tutoría 6. Entonces, en el jueves de esa semana tendríamos lo que es la tutoría de repaso 6 también, ¿no? También recordar que bajen siempre todos los materiales de lectura que se les plataforma y pues los leemos, ya que eso nos va a dar un mejor entendimiento directamente para poder abordar con más facilidad lo que son las diversas tareas que van a ir apareciendo, ¿no? De ahí el otro recordatorio es que en esta unidad se apertura lo que es el trabajo de investigación 3. Yo recuerdo que en la tutoría 4, si no me equivoco, un compañero solicitó, ¿no? Que se le diera un poco más de tiempo o que se aperturara un poco más pronto lo que es la actividad de la tarea 3 para que tuvieran hace un par de días más para que la pudieran desarrollar. Entonces, yo lo comuniqué a coordinación y el licenciado Marvin me informaba de que se va a aperturar unos cuantos días antes de lo previsto en las orientaciones académicas, ¿no?
También mencionarles, porque algunos me han consultado sobre los porcentajes, que ese era el otro recordatorio que no agregué acá y que tenía que darles, que algunos han consultado sobre los porcentajes que aparecen ahí en plataforma, ¿no? Que no están correctos, no son los mismos porcentajes que aparecen en las orientaciones académicas. Y eso se debe a un pequeño error que se originó, ¿no? Pero no se preocupen, que creo, si revisan ya en este momento, creo que ya se solventó, ya van a aparecer los porcentajes correctos. Y también decirles, ¿no?, que eh, la, el 5% de la tarea extracurricular va a ser agregado a lo que es la segunda prueba objetiva, ¿no? Ahí se va a agregar lo que es ese 5% para los que entregaron esa actividad, pues ya tienen ese porcentaje ganado por ahí, ¿no? Entonces, ese era el cuarto recordatorio, cuarto aviso que no me aparecía por acá. No sé si hasta acá tienen alguna consulta o algún comentario que deseen expresar, pues lo pueden hacer. Re- eh, Dice aquí Marvin, ¿qué fecha será el segundo parcial? La fecha específica no la manejo de memoria, pero creo que, no sé si acá descargué lo que son las orientaciones académicas para la primera tutoría, no recuerdo si están por acá. No, no, no la tengo por acá, pero vamos a revisarla un poco rápido, ¿no? Acá en plataforma y en el cronograma de actividades actualizadas que se subió, ahí tiene que aparecer la fecha, ¿no? Directamente en que va a ser desarrollada esa actividad. Bien, bien, acá tenemos lo que es el cronograma y nos vamos a ver a dónde está la prueba objetiva 2. Tutoría 6 dice de trabajos, examen ordinario 2, acá está. Tiene fecha del 12 de diciembre. Y la tutoría 6 es fecha del 4, pues me había confundido con semana B. En semana B es que se cierra 11 y como esta es asignatura de semana A, sería la última tutoría el 4 de diciembre y el segundo examen ordinario lo tendrían programado para el 12 de diciembre. En este van a abarcar las unidades 4, 5, 6, ¿no? Directamente. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, si no, pues continuamos con el desarrollo de la presentación que se ha elaborado por este día. Y tenemos acá una pequeña reflexión. Como saben, siempre no las reflexiones van orientadas al área de la docencia, ya que la carrera que ustedes están cursando, pues apunta a esta dirección, ¿no? Entonces, este día he planteado una pequeña reflexión que nos dice, ¿no? Enseñar es aprender dos veces. Parece una frase bastante simple, ¿no? Pero que nos deja una enseñanza bastante grande, ¿no? Entonces, me gustaría el aporte de dos compañeros. Si no les funcionase el micrófono y quieren participar, pues pueden hacerlo escribiendo ahí en el chat, que yo los leo. Acá tengo el teléfono a la mano con el chat abierto para poder leer sus comentarios ahí también. Bien, dice aquí, veo la misma diapositiva del cronograma. Bien, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente para ver si se solventa
el problema. Me informa, por favor, si se solventó. En este momento estoy compartiendo la reflexión. Me informa, por favor, si ya le aparece visible. Sí, se observa. Perfecto. Bien, no sé si alguien desea participar con la reflexión. Bueno, yo creo que como docentes uno aprende de sus estudiantes, porque estamos enseñando algo, pero al momento de estar en el aula, cada estudiante tiene su forma de ser, entonces estamos aprendiendo también de ellos. Correcto. Muchas gracias por el aporte. Sí, no, va encaminado directamente a eso. Recordemos que cada uno, como usted lo menciona, tiene la forma en que aprende. No todos aprendemos de la misma forma. Existen diferentes tipos de inteligencia múltiples que lo que hacen es proveer una gama de herramientas, ¿no? Que facilitan a cada quien, dependiendo de la forma en que aprende, aprender o no determinado concepto o determinado contenido, ¿no? Para el docente, en ese caso, tenemos un doble aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros, por una parte, debemos de conocer qué es lo que vamos a enseñar, es decir, el conocimiento teórico, el, el, el qué es lo que voy a enseñar teóricamente hablando, ¿no? Y luego tenemos el conocimiento pedagógico, el cómo yo voy a enseñar ese conocimiento. No es lo mismo saber o entender cómo aprendí yo este conocimiento que saber como docente cómo yo voy a enseñar ese conocimiento. Entonces existe un doble aprendizaje, ¿no? Visto desde el punto de vista del docente, ¿no? También, por otra parte, aprendemos siempre de nuestros estudiantes, ¿no? A veces hay cosas coloquiales, ¿no? Palabras, expresiones que nosotros no conocemos o no dominamos, ¿no? Yo recuerdo contarles una historia de esto. ¿No? Hace algunos años yo estuve trabajando con, no sé si era sexto o séptimo grado, pero por ahí, hace ya varios años. Y eso fue en un cantón, una escuela rural, y había un estudiante que era bastante interactivo y hablaba de una forma bien, bien coloquial, ¿no? Utilizaba palabras que muchas veces yo no entendí que hacía referencia, ¿no? Una vez, por ejemplo, dijo que él estaba aprendiendo guitarra con los coreanos, era con los coreanos, no. Vamos a ver, los coreanos, algo así dijo, pero yo lo entendí como personas de Corea, ¿no? O sea, yo le dije, ¿hay algún proyecto acá? Le dije que vengan personas de Corea a trabajar con ustedes. No, me dijo, son los que cantan en el coro. Entonces todos se pusieron a reírnos porque o sea, para ellos era algo llamar coreanos a los en el coro y para mí eso era algo novedoso. Entonces, de esos pequeños elementos coloquiales, a veces nosotros aprendemos también, porque dependiendo de dónde vayan ustedes a desenvolverse como docentes, van a encontrarse con experiencias de esta índole, que muchas veces van a tener que cambiar su forma de hablar, su forma de comportarse, para que los estudiantes comprendan lo que ustedes quieren darles a entender, ¿no? De toda la gama de conocimiento que ustedes quieran impartir, siempre toca cambiar palabras por palabras que a ellos conozcan y ellos dominen para facilitar así los procesos de enseñanza-aprendizaje. No sé si alguien más desea participar con lo que es la reflexión. ¿Alguien en los mensajes que haya participado? Vamos a ver. No, creo que no. Bien, pasamos entonces a lo que es el pequeño sondeo de lectura. Yo les planteaba que han sido dos pequeñas preguntas extraídas del material. No pretendo con esto de que digan puntualmente o que hayan memorizado lo que ahí está en el material, ¿no? Sino que entendieron ustedes de la lectura que se realizó con respecto a estos pequeños elementos. El primero, en qué consistía el método de Descartes, ¿no? Este método aparece ahí, aparece en una serie para validar lo que es el conocimiento verdadero, ¿no? También en la segunda pregunta
tenemos cuáles fueron las tres escuelas filosóficas matemáticas que intentaron resolver las dificultades de rigor y fundamento teórico en las matemáticas, ¿no? Estas aparecen al final, en el contenido 5.3. Al inicio de ahí aparecen esas tres escuelas que tenían cada una de ellas un enfoque y una característica o algunas características que los definían, ¿no? Tomaban como base ciertas características para verificar si el conocimiento era verdadero o no. Y para dar rigor, como dice acá, a lo que es la matemática o el pensamiento matemático. Entonces quedan planteadas ahí las dos preguntas. El que desee participar, si tiene micrófono y lo puede utilizar, pues bienvenido. Y si no lo tiene y desea participar igualmente, puede hacerlo a través de lo que es la bandeja de mensajes. Repito la primera pregunta: ¿en qué consiste o qué recuerda de lo que consiste el método de Descartes para validar conocimiento? Y creo que en la tutoría de que lo resume bastante bien. Y tenemos la segunda pregunta: ¿cuáles fueron las tres escuelas filosóficas matemáticas que intentaron resolver las dificultades de rigor y fundamento teórico de las matemáticas? Entonces queda planteadas las tres preguntitas, perdón, las dos preguntitas. Si alguien desea participar, pues ahí está el espacio. Bien, si no van a haber participaciones, pues entonces pasamos de una sola vez a la revisión de los contenidos. Si desean participar y no tienen micrófono, pues pueden hacerlo comentando por acá en el chat, y después yo voy a leer los aportes que ustedes han dado ahí, ¿no? Para que puedan participar en el caso de que tengan problemas directamente con el micrófono, ¿no? Entonces, al final voy a leer los aportes que ustedes, si es que los han dado, estén ahí en la bandeja de mensajes, y iniciamos con lo que es la revisión, ¿no?, de los contenidos. 5.1 nos habla de lo que es el racionalismo y la matemática en la modernidad, ¿no? Solo permítanme un momento. Aquí creo que se me desplegó esto. Bien. Recuerden, no, antes de iniciar este contenido, que son pequeños resúmenes los que vamos a estar revisando acá, y lo ideal es que, como repito, vayamos y desarrollemos la lectura completa del material, ¿no? Bien, inicia el material diciendo que en Europa, después de la caída definitiva de Roma y después de los siglos de oscurantismo medieval, las ideas van a tener impresas un sesgo teológico. ¿Qué nos está diciendo acá cuando hablamos de que todas las ideas van a tener un sesgo teológico? Cuando hablamos de sesgo, estamos hablando de un pequeño error, ¿no? Un pequeño error que es provisto directamente de lo que es la iglesia, y cómo la iglesia tenía suprimido lo que es el libre pensamiento. Por esa razón es que dice que aún después de que ocurrió esto, todas las ideas tenían impreso en sí, en estas ideas propias, lo que es ese sesgo teológico, o mejor dicho, ese pequeño margen provisto porque no se podía pensar libremente, ¿no?, por todos los castigos que sobre ellos caían por parte de los religiosos, ¿no?, de la iglesia como tal, ¿no? También nos dice que las premisas antiguas del mundo explicable a través de las matemáticas se transformó en la idea de la creación por Dios. Es decir, la idea principal que se manejaba en la Grecia antigua, en todo lo anterior, era que con la matemática éramos capaces de describir la realidad. Luego esa idea se reformó por la idea de poder descubrir
cubrir, y hubo un pequeño cambio, adoptándolo siempre como Dios, como el eje principal, ¿no?, de esta idea de la naturaleza con sus órdenes interior matemático. Es decir, Dios construyó todo, o se creía en esa época que Dios construyó todo tomando como eje principal lo que son las matemáticas, y por esa razón nosotros éramos capaces de descubrirlas, ¿no?, siempre por el racionalismo que tenían cada uno de los seres humanos, ¿no?, y su devoción por Dios, ¿no? Eso sí, hay que pudiésemos describir cuestiones de la realidad a través de la matemática, o descubrir cómo es que se creó esa realidad, ¿no?, mejor dicho, o se creía que la realidad directamente creada por Dios había sido a base de matemáticas, ¿no?, su creación. Esto sería un telón de fondo relevante para muchas de las reflexiones que se dieron en torno a la naturaleza de las matemáticas. Nos dice que del siglo XI al siglo XV la historia del pensamiento va a conservar, es decir, enfatiza la solución de problemas que tienen que ver directamente con la religión, que ya venían siendo discutidos, eh, ya habían sido discutidos, dice la patrística, que la patrística es el estudio del cristianismo, ¿no?, en la época de la escolástica, ¿no? Aquí nos dice que aquí hay una relación entre la fe y la razón, pues la escolástica va a tratar problemas filosóficos que surgen en ocasiones de las cuestiones religiosas y las cuestiones teológicas, o el estudio de la teología, ¿no? Puesto de otra manera, los dogmas, es decir, aquellas cuestiones que eran innegables, dogmas son aquellas cosas que se asumen como verdaderas y son innegables. Entonces, esos dogmas del cristianismo o de la iglesia se buscaron explicar a partir de explicaciones racionales, es decir, lo que se asumía por sí, que no se podía dudar de ellos, todas esas creencias cristianas estaban siendo tratadas de explicar mediante la racionalización, es decir, mediante el pensamiento racional, y tratar de dar una respuesta coherente mediante la razón a estos hechos innegables que eran estos dogmas cristianos. Entonces, bajo los cuales se comenzó a pensar de forma racional, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden preguntarse cómo resumimos intelectualmente lo que fue la escolástica. Vamos a ver algunas de las características que ellos tuvieron. Nos dice que una especifica la unidad teológica y la filosófica, que busca integrar la fe cristiana y las concepciones platónicas y aristotélicas de la antigüedad, es decir, unificar ese conocimiento antiguo en lo que se tenía en ese entonces, ¿no? Sin embargo, dice, la filosofía medieval o escolástica se construyó en un mundo controlado con mano dura en la Iglesia Católica. Ya veíamos, ¿no?, en una de las autorías anteriores, ¿no?, cómo se destruyó mucha información por cuestiones religiosas, ¿no? Si algo en esta época no se apegaba a la fe, pues era severamente castigado. Entonces, muchas de esas construcciones que se trataban de apegar tenían que ser siempre bajo la mirada de la iglesia, ¿no?, es decir, bajo la supervisión directamente de la iglesia. Y de no ser así, pues habían repercusiones sobre ello, ¿no? Entonces, por eso habla de mano de hierro, ¿no?, el hecho de que solo aquello que era permitido por la iglesia era un conocimiento verdadero o aceptado. Nos dice también que por eso el pensamiento de esta época estuvo aprisionado por preceptos religiosos. No entendían, es decir, la iglesia era quien determinaba si el conocimiento, en este caso, era bien recibido, ¿no? Es decir, si era un conocimiento pagano, pues ameritaba castigo, quemaban iglesias, perdón, quemaban templos, quemaban información, quemaban pergaminos, es decir, había mucha destrucción de la información que ellos consideraban que no era, no seguía los dogmas o las creencias estrictas que ellos tenían o lo que ellos consideraban verdadero. Ahora bien, ¿qué pasaba si alguien iba en contra de esas creencias o esos dogmas religiosos o dogmas cristianos? Aquí nos dice, debe de subrayarse, que a veces utilizaban lo que es la hoguera, si juzgaban necesario para asegurar sus posiciones, es decir, era tan, digamos,
tan riguroso el comportamiento de la iglesia que si alguien iba en contra de lo que ellos consideraban cierto, podían llegar incluso a quemar a las personas, ¿no? Cuando decía utilizar la hoguera, era una especie de castigo en el cual asesinaban a las personas prendiéndoles fuego, ¿no? Esto lo utilizaban para muchas cosas. De hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de recrear lo que ocurría en esa época con la iglesia, ¿no? Y algo que utilizan de comedia en esa clase de películas es esto de los castigos que utilizaba la iglesia. Por ejemplo, yo recuerdo una película, y eso lo he leído en otros libros también, de que sí lo utilizaban. Yo en la película cuando vi pensé que era invento, pero no, era cierto. Por ejemplo, cuando estaba predominante estos dogmas cristianos, si, por ejemplo, a una mujer se le acusaba de bruja o que hacía brujería, iban y la juzgaban, pero el juicio no es un juicio como el que nosotros hacemos hoy en día, donde hay un defensor, hay alguien que acusa, hay un juez que es que dictamina, ¿no? Si es o no es cierto lo que se dice de esa persona. Entonces, si por ejemplo decían, esta persona es bruja, y daba un ejemplo tonto, por ejemplo, aunque sea inventado, lo vi salir gusanos de su, algo así poco creíble, ¿no? Entonces, el juicio que se les hacía no era de que en algunos lugares, ¿no? Que les metían piedras en los bolsillos, los amarraban a piedras y los lanzaban a los ríos, ¿no? Amarrados de manos, ¿no? Y le decían, no, si sos brujo o bruja, vas a salir ileso. Y si te hundes y mueres, pues entonces eras inocente y eres un buen cristiano. Entonces, algo sumamente tonto, ¿no? Algo injusto, pero eh, se daban, ¿no? Esta clase de cuestiones y pensar en ello a veces nos hace pensar, ¿no? Cómo tuvimos que pasar sobre todo esto para llegar a algo, ¿no? que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso también aplicaba en los preceptos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Galileo Galilei y el Papa, ¿no? Fue una de las historias más conocidas que ustedes pueden revisar y buscar para que tengamos una idea más clara, ¿no? De cómo todas estas ideas, todo este pensamiento no era libre, sino que era vigilado y sometido, ¿no? Y por eso tenía algún sesgo en ese desarrollo, ¿no? Nos dice también que lo que de creativo pudiera aparecer debería entenderse en un contexto histórico tremendamente oscuro para la evolución de la humanidad y para su progreso. Un escenario histórico que aparece como resultado de la decadencia del mundo antiguo en Occidente, ¿no? Estas características que acabamos de revisar describen de lo que fue en realidad la escolástica, ¿no? Ya no podemos ver directamente lo que mencionaba, el sesgo, mano dura, algunos comportamientos que eran castigados, qué tipo de castigo se utilizaba y que el pensamiento creativo pudiese estar limitado por esto, ¿no? Por estos elementos. También nos habla de lo que es la Edad Media. Nos dice que los tres problemas capitales de la filosofía de la Edad Media se refirieron a, primero, lo que es la creación, nos dice que los universales son los géneros y las especies y se oponen a los individuos. La cuestión radicaba en saber qué tipo de realidad corresponde a estos universales, ¿no? Esto creo que lo explicaban bastante bien en el video que desarrollamos en la tutoría de repaso, ¿no? El que pueden encontrar ahí en plataforma si no lo han visto, ¿no? En el cual tenemos lo que es el pensamiento humano, tenemos un concepto y tenemos un elemento del mundo real. Por ejemplo, ahí hablan de un árbol y una persona y hay un concepto. Nosotros tenemos en nuestro cerebro la concepción de lo que es un árbol, pero ese concepto puede estar influenciado por otras cuestiones de nuestro entorno, otros conocimientos previos que tengamos. Entonces puede que exista un error entre lo que es en realidad el árbol, lo que yo pienso que es el árbol y el concepto que yo tengo de árbol. Entonces en esa época se buscaba quitar ese medio que era el concepto, se buscaba llegar a una interacción directa de lo que es el pensamiento con lo que es
la realidad, ¿no? Que es más o menos lo que buscaba Descartes. ¿Por qué es que se vio tan necesario el poder llegar a esto o desarrollar esta filosofía de pensamiento, ¿no? O de lo que es verdad o lo que no es verdad, ¿no? Por lo que surgió sobre lo que es los planetas en el sistema de Galileo Galilei y lo que es Johannes Kepler, ¿no? Que ellos promovían un sistema solar en el que la Tierra era el centro y todo el Sol y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Posteriormente, con los avances, Newton y todo lo que se dio después, se pudo establecer un sistema en el cual el centro no era la Tierra, sino que era el Sol y todos que había sido errónea la teoría anterior. Entonces ahí surgieron preguntas como el que es cierto y el que no lo es. ¿Cómo garantizar que una verdad en verdad es verdadera y no es falsa, ¿no? Entonces ahí surgieron muchas formas de pensamiento que buscaban garantizar cuando una proposición es cierta y cuando es falsa, ¿no? Cuando puede ser aceptada. Surgieron estas teorías, inclusive el método de Descartes viene bajo esa línea, ¿no? Sobre estos conceptos de verificar qué es cierto y qué no, y cortar ese elemento intermediario que es el concepto, y decía él, lo único real que se tiene es el propio pensamiento. Yo no puedo negar que estoy pensando, ¿no? No se puede negar que se está pensando. Sí puede haber interrupciones en lo que son las definiciones y conceptos que nosotros formamos, ¿no? También nos dice que los objetos se presentan a nuestros sentidos, son individuos. Este hombre, ese árbol, los conceptos con que pensamos esos mismos objetos son universales, el hombre y el árbol. Se plantea pues el problema de saber en qué medida nuestros conocimientos se refieren a la realidad, es decir, en qué medida nuestros conceptos son reales, es decir, la descripción de los conceptos son en cierta medida la realidad o una explicación de lo que es la realidad. Ahí sale o nace lo que es el empirismo, ¿no? Que nos dice que el empirismo tuvo un papel relevante en la construcción intelectual del mundo moderno. Sin duda, el rescate y la ampliación de las tradiciones que enfatizaban la experiencia sensorial y las confrontaciones prácticas en el conocimiento fueron esencialmente para el devenir de la ciencia y la configuración de una nueva sociedad. Es decir, se retomó lo que es la experiencia, es decir, lo que se obtiene a través de la prueba y error, ¿no? Lo empírico, lo que se aprende probando, ¿no? Directamente. Se volvió a eso para garantizar que esos elementos consoliden lo que es una sola verdad, ¿no? Lo más importante con las ideas empiristas de este siglo fueron, primero, una crítica de las facultades del conocer, la tolerancia, los principios liberales y como relaciones prácticas contra el escepticismo metafísico, una filosofía del sentido común. Aquí nace ya lo que es, o aparece, mejor dicho, lo que es el sentido común como una forma de validar el pensamiento, ¿no? También nos dice que la moral utilitaria y el pragmatismo forman parte de este escenario intelectual, es decir, tanto la práctica, cuando hablamos de pragmatismo, estamos hablando de la práctica, de la prueba y el error, y que sea utilitario, es decir, que pueda ser utilizado en diferentes contextos. Con el empirismo volvemos un tanto a lo que los griegos utilizaban, ¿no? El hecho de que si funciona y es útil, pues entonces es un conocimiento cierto, ¿no? Volvemos un tanto o se retoma, mejor dicho, estos elementos surgidos en la materia, ¿no? También nos dice que en el siglo XVII podemos decir que la modernidad de Descartes en buena parte consideró la utilización del modelo matemático en una filosofía, es decir, en una forma en que se puede describir directamente las verdades que están en la realidad, ¿no? Las matemáticas van a constituir la certeza de su método, ¿no? Ya que todo lo que era deducido por axiomas que eran innegables, hablando en el sentido matemático, pues constituían una verdad firme, ¿no? También nos dice que el modelo matemático de Descartes adquiere un alcance que se puede juzgar como revolucionario. ¿Por qué? Inaugura una
racionalidad que trata de colocarse por encima de las limitaciones del empirismo, ¿no? Recordemos que el empirismo tiene ciertas limitaciones en el sentido de que no podemos realizar generalizaciones, ya que es un conocimiento que se obtuvo a raíz de una práctica de prueba y error, ¿no? No es algo que entonces, esas limitaciones no las tenía lo que es la racionalidad, ya que la racionalidad partía de hechos que eran axiomáticos, es decir, eran asumibles como verdades, y se llegaba a una generalización a través de estos hechos axiomáticos. Entonces, esa racionalidad estaba por encima de las limitaciones que podía tener lo que era el empirismo y de una metodología ideológica dominante basada en conversaciones verbales y en la autoridad, ¿no? Que seguía siendo, en este caso, la iglesia, ¿no? Nos dice que la filosofía que elaboró Descartes abandonó el terreno de la teología filosóficamente de la Edad Media para dar paso a un nuevo concepto del individuo, ¿no? Un ser pensante por naturaleza, pero también se enfrentó al empirismo sensual británico simultáneamente, ¿no? En el mismo sentido, el pensador moderno de esta época no es ya un escolástico. Es peligroso abandonar la importancia del concepto de Dios para la justificación y la veracidad de su pensamiento. Es decir, todo este pensamiento tenía que ser regido aún por las ideas de Dios, ¿no? El hecho de que Dios provee lo que es la racionalidad para poder entenderlo de esta forma, ¿no? Entonces, no existía lo que es la escolástica con las características que veíamos antes, pero aún así, aún era peligroso tratar de separar nuestro pensamiento individual o nuestra racionalización o nuestra razón de estas ideas, aún todavía en esta época. Entonces, ustedes pueden preguntarse, ¿aún la teología existía en la modernidad? Porque básicamente, aunque la escolástica ya no existía como tal, aún existía ese temor por separar nuestro pensamiento de la idea central de que ha sido generado directamente por Dios. Entonces, por eso una pregunta, ¿la teología todavía existía en la modernidad? Y la respuesta es que sí, ¿no? Bueno, dice aquí, así fue. En Europa del siglo XVII era aún profundamente religiosa, por lo que era difícil establecer ningún sistema importante que no hiciera de Dios garantía de la verdad, ya fuese por su bondad, como su lógica, como sucede con Spinoza o Leibniz. Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente a pensar del ropaje religioso, es decir, a pesar de estar constantemente en el ojo de la religión cristiana, ¿no? Siempre fue necesario desarrollar ese cambio, ¿no? Dice que la idea de Dios fundada en los dogmas, es decir, en las creencias estrictas de la religión y la teología escolástica, va a ser suplantada por la idea de la importancia de la razón humana y de la naturaleza. Dios pasa a ser apenas una condición necesaria para la conquista de la verdad dentro del nuevo método, ¿no? Es decir, Dios pasa de ser algo que esté en el centro a ser algo que ayuda a un elemento que ayuda directamente para que la razón pueda determinar nuevos conocimientos. Y esto es el método de Descartes, ¿no? Que dice que nadie se atrevería a dudar del papel jugado por Descartes en las matemáticas, tanto en la geometría analítica, cuya paternidad también debe dársele a lo que es Fermat, resultó esencial para la construcción del cálculo y por ende en la matemática moderna, ¿no? Pero Descartes fue sobre todo un filósofo que tuvo mucha proyección y cuyo pensamiento se nota una profunda ética y de la idea sobre esta se tiene y de la idea que de esta se tiene sobre su tiempo, ¿no? Descartes, el método de la filosofía, ¿no? Descartes afirmaba la posibilidad de establecer un método que nos pudiera conducir a un conocimiento profundamente nuevo de la verdad. De cosas, este se basaba en el pensamiento, método de los matemáticos, ¿no? Se basaba en el pensamiento que era denominado el método de los matemáticos. ¿Cuál es ese método? Ya veremos
en su discurso del método, dice, dice, encontraba placer, sobre todo en las matemáticas, a causa de la certeza y evidencia de sus razones. Si se fijan, introduce primero la garantía de lo que promueve la matemática es evidencia contundente, ¿no? Porque habla de certeza y habla de evidencia, ¿no? De todos esos elementos que pertenecen a la matemática. Pero dice, yo no notaba aún el verdadero uso. Y me extrañaba que, siendo sus cimientos tan firmes y tan sólidos, no se hubiese construido sobre ellos nada más elevado. Es decir, siendo la matemática tan cierta, tan evidente y generando resultados tan rigurosos, les sorprendía que algo más profundo, ¿no? Sobre lo que es la deducción de la verdad, de lo que es la realidad y la interpretación que nosotros hacemos de esta, ¿no? Nos dice también que para Descartes la idea que surge de la experiencia sensible no expresa la verdadera naturaleza de las cosas. Los sentidos siempre nos pueden engañar. Es decir, nuestra información percibida a través del oído, nuestra vista, nuestros gustos, nuestra nariz puede ser ligeramente engañada y por lo tanto puede llevarnos a cometer errores en nuestras deducciones, ¿no? Por eso dice, propuso ir a las ideas internas, es decir, al pensamiento de cada uno de nosotros, lo que está dentro de nuestro ser, ¿no? Hay ideas internas, innatas, que no admiten duda. Estas ideas innatas, sin embargo, van a traer consigo el descubrimiento de verdades generalizadas sobre lo que solo que por medio de Dios. Es decir, él consideraba que era Dios el que le proveía la posibilidad de desarrollar estas ideas y que la persona pudiera generar verdad que describieran el mundo. No era visto tanto a través de los sentidos, sino como a través del pensamiento y la racionalidad, ¿no? Descartes también critica a los empiristas por no salirse de los sentidos. Recordemos que lo empírico viene a través de la prueba y el error, viene a través de la observación y las sensaciones. Entonces Descartes, al pensar de que el único conocimiento verdaderamente cierto, que no admitía dudas, era el propio pensamiento, él criticaba directamente a los empiristas, ¿no? Ya que ellos todo lo hacían a través de sus sentidos. Y afirmaba Descartes, y la idea de Dios y del alma no han estado nunca. Esos filósofos a los que critica no elevan nunca el espíritu más allá de las cosas sensibles y todo lo que no es imaginable les parece no ser inteligible. Si se fijan acá, está criticando abiertamente, directamente, el hecho de la forma, ¿no?, en que se genera conocimiento en el empirismo, ¿no?, basándose en que en la utilización de los sentidos puede hacer error y dice que en eso no está Dios o nunca ha estado Dios, ¿no?, de intermediario a través de esto, ¿no? También nos dice acá que Descartes intentará reducir los datos de la experiencia a las ideas claras de la razón, de la mente, y para eso propuso acudir a lo que cree son las matemáticas. Primero, preguntándose qué es verdadero y qué no lo es. Cómo establecer una idea o una proposición o una teoría y para que ésta sea verdadera, cómo se debe de establecer. También se requieren criterios de verdad. Podría ser la recurrencia a la experiencia sensorial, como en el empirismo, pero él consideraba que no. ¿Qué planteaba entonces Descartes? Decía que el criterio de verdad se establece a partir de las ideas claras, es decir, volvía a dejar de lado lo que es la experiencia a través de las sensaciones o de los sentidos del empirismo y se volvía a entrar directamente en lo que son las ideas, ¿no? Era espíritu, ¿no? Por eso es que decía que esto venía proveniente de Dios, ¿no? Porque las ideas provienen o consideraba que provenían directamente del espíritu, ¿no?, y de la aplicación de su método. Y luego dice cómo se logra el conocimiento de la verdad. ¿Cómo creen ustedes que se logra con lo que hemos visto, que él no lo consideraba a través de los sentidos? Entonces, si no es a través de los sentidos, ¿cómo lograr ese conocimiento verdadero? ¿Cómo se llega
a ese conocimiento únicamente a través de las ideas, porque aquí surge un problema y es el hecho de cómo poder extraer ese conocimiento desde dentro. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, ¿no? Todas las ideas, si se consideran que todas las ideas que usted tiene o genera en su mente son ciertas, luego, si esas ideas explican el mundo, ¿cómo sacar esas ideas al mundo? O cómo hacer esa transición del lado interior de la idea a una realidad que es el mundo que nos rodea, ¿no? Él lo hacía directamente a través de la figura de Dios, ¿no? Él decía que a través de nuestra alma se podían generar todo lo que es nuestro pensamiento y eso garantizaba de que eso pudiese funcionar en el mundo exterior, ¿no? Algo así. Algo así es lo que nos explica también en el video que revisamos en la tutoría de repaso, ¿no? Ahora vamos a revisar algunas de las reglas del método de Descartes. La primera regla. Primero dice, no aceptar nunca ninguna cosa como verdadera. Si yo no la conociera ser tan evidentemente, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no incluir en mis juicios nada más que se presente tan clara y distinta a mi espíritu que no tuviese ninguna ocasión de ponerlo en duda. ¿Qué podemos observar de esto? Es decir, no precipitarnos a dar conjeturas tan rápido mientras no estemos tan claros de que estas funcionan. Básicamente eso es lo que está diciendo acá, no precipitarnos a dar resultados, sino teniésemos primero la certeza de que estos resultados son verdaderos. Nos dice que para Descartes existen proposiciones cuya verdad se impone al espíritu, como por ejemplo el llamado cogito, que es yo pienso, luego existo, ¿no? Hay una razón que permite determinar lo verdadero o lo falso sin salirse de sí mismo. Se logra concebir ideas sin necesidad de recurrir al cuerpo sensorial, es decir, soy capaz de generar ideas sin necesidad de valerme de mis sentidos. O sea, es una pregunta bastante válida, ¿no? Si podemos o no hacer esto. De hecho, si ustedes se ponen o nos ponemos a pensar, es algo un poco complejo y algo difícil de poderlo notar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, por poner un ejemplo, ¿no? Que pensemos en un animal que ustedes nunca hayan visto, un animal que no existe, que lo creen de la nada, qué forma tendría, qué nombre le pondría, qué características tendría. O sea, es bastante difícil porque nuestro cerebro lo primero que hace es acogerse a lo que nuestros sentidos conocen. Conocemos un animal y buscamos relacionar una nueva especie a través de lo que ya conozco. Esas son parte de las ideas, pero que han sido afectadas por nuestros sentidos. Entonces, generar una idea que deje de lado todos nuestros sentidos, todo nuestro cuerpo sensorial, es sumamente complejo, ¿no? Sumamente complicado. Por eso nos dice que ese tipo de deducciones lleva en sí dos momentos principales. El primero, lo que es el análisis, y luego lo que es la síntesis, ¿no? Recuérdese como en matemática a veces se parte de los resultados para poder llegar a demostrar algo, ¿no? Y por medio de la deducción se trata de llegar a proposiciones más simples que sean verdaderas, un método clásico de demostración, ¿no? Esto que está acá nos induce directamente a la forma en que habitualmente realizamos demostraciones matemáticas, ¿no? Partir de elementos específicos, aplicar ciertas propiedades y tratar de llegar a un conocimiento más general, ¿no? Directamente. Una segunda y una tercera regla. Veamos qué dice la segunda regla. Nos dice que dividir cada una de las dificultades que examinaría en tantas partes como se pudiera y fuera requerido para resolverlas mejor. Es decir, básicamente es un problema complejo, reducirlo a pequeños problemas individuales, resolver estos pequeños problemas individuales o seccionados y llegar a la solución de un problema mucho más grande. La tercera regla dice conducir orientadamente mis pensamientos comenzados por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer para ascender poco a poco como los grados hasta el conocimiento de los más complejos, ¿no? Es incluso suponiendo un orden entre lo que naturalmente no se
no se preceden unos de otros, ¿no? Básicamente es ir de cuestiones más sencillas a unos problemas un poco más generales o a una generalización, ¿no? La cuarta regla nos dice hacer en un todo enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales que estuvieran seguros de no omitir nada, ¿no? Es decir, revisando rigurosamente que todas las aseveraciones que hemos hecho pues sean evidentemente ciertas, ¿no? O que no quepa duda a la duda, valga la redundancia, es decir, que no se pueda dudar de ello, ¿no? Que sea un conocimiento casi axiomático, a eso se refiere. Así pues, tenemos que la reducción del conocimiento verbales innatas es similar a una fórmula axiomática, ¿no? La teoría del conocimiento de Descartes está basada en principios tan claros y tan distintos que no necesitan explicación. Su veracidad está garantizada directamente por Dios, que crea todas las cosas, las esencias y las existencias, ¿no? Las verdades eternas, ¿no? Que gobiernan el universo y regulan nuestra razón. Ahora bien, sobre las matemáticas. Descartes, en este caso, los conceptos de las matemáticas fueron puestos por Dios y son innatos al hombre, ¿no? En el puente entre la deducción y la intuición y los principios fueron puestos por Dios y son absolutamente intuitivos, no es lo que él consideraba. El resto de las matemáticas es deductivo de esos principios, aunque la deducción requiere de una intuición particular, ¿no? Es necesario que el hombre tenga esa intuición particular, ¿no? Dice en su regla 14, puesto que las formas del silogismo no sirven para nada en cuanto a percibir la verdad, no sería inútil al lector, tras haberla rechazado completamente, el percatarse de que todo conocimiento que se adquiere por la intuición pura y simple de un objeto aislado, se adquiere por comparación entre sí de dos o más objetos, ¿no? Es decir, todo ese conocimiento que se adquiere siempre lo hacemos a través de la comparación, ¿no? Similar a lo que les planteaba en el ejemplo cuando les decía de que imaginen una nueva especie, un animal nuevo, ¿no? Todas las ideas que se nos vienen a nuestra mente son ideas que son por comparación, por qué conozco, qué necesito y cómo puedo llegar a ese resultado con lo que yo conozco, ¿no? Con eso finaliza el pequeño resumen del contenido 5.1. No sé si alguien tiene algo que agregar, que quiera comentar, pues lo puede hacer por acá. Para mientras voy a ir leyendo acá los aportes, creo ya tenemos dos. Nos dice Marvin Graciela, el método de Descartes, si no mal recuerdo, consistía en encontrar una serie de conocimientos que fuesen verdaderos, es decir, que se dudaba de cada idea, solo se puede decir que existe aquello que pueda ser probado. Sí, sí, de hecho, eso es, ¿no? Tengo una pregunta, dice, ¿los matemáticos de ese tiempo creían en el cristianismo o simplemente buscaban dar explicación más dogmáticas? De hecho, esto es bastante interesante porque en ningún material de los que hemos revisado nos habla directamente sobre si los matemáticos creían o no en el cristianismo, ¿no? Es decir, ellos estaban inmersos en una época en la cual era sumamente complicado, ¿no? Poder, digamos, expresarnos con libertad. Creo yo que por esta razón es que no se conoce tanto si ellos creían o no en el cristianismo, ¿no? Más era que ellos utilizaban o se apegaban a lo que tenía que ser para que no les fuese mal, ¿no? Por el rigor que existía de la época. No podemos afirmar ni que creían en el cristianismo, ni tampoco podemos pensar de que solo lo hacían por poner a prueba el cristianismo, ¿no? Es decir, es una idea bastante interesante, pero que no tenemos fuentes, al menos de las que hemos revisado, de las lecturas que hemos realizado, no tenemos esa aclaración de si lo hacían por creencia o si eh, lo hacían por poner a prueba, ¿no? Lo que se asumía de parte de la iglesia. Así que sí, la lógica es bastante interesante en este aspecto, pero no podemos asegurar ni una cosa ni la otra, ¿no?
Nos dice acá Diego en soporte, los 3 escuelas eran logicismo, formalismo e intuicionismo. ¿Sí, correcto, Diego? Esas son las 3 que aparecen al final ahí en el material. Bien, vamos a continuar con el contenido 5.2. Si tienen más aportaciones y desean hacerla a través del chat, pues pueden hacerlo acá, que en la próxima pausa pues vamos a revisarlo. Bueno, creo que alguien comentó por acá. Sí, por lo que se dice, Descartes sí creía en Dios, aunque recordemos también que como todos los aportes eran revisados por lo que es la iglesia, dar un conocimiento que no tomaba a Dios como base era visto de una forma mala, una forma negativa. Entonces no sabemos si Descartes lo asumió de esta forma para apegarse a lo que la doctrina de fe exigía, o si en realidad lo creía así. Pareciera, por las aportaciones de él, que sí lo creía de esta forma, sí creía en el cristianismo. Bien, cuando dice innata se refiere a que el ser humano lo tiene de nacimiento, son habilidades que vienen desde que nacemos. Por ejemplo, una habilidad del ser humano innata es el pensamiento. Todo ser humano que nace es capaz de pensar, ¿no? Otro es directamente hablar, ¿no? Bueno, si no tiene alguna discapacidad. Cuando se refiere a innato es algo que traemos desde el momento en que nacemos. Bien, vamos a continuar por acá con el contenido 5.2. Si hay alguna consulta o algún comentario, pues también podemos hacerlo ahí en el chat y lo leo después, ¿no? Bien, el contenido 5.2 nos habla de las matemáticas, la filosofía y la lógica, ¿no? Nos habla de las nuevas matemáticas del siglo XVIII y siglo XIX. Nos dice que las matemáticas del siglo XVIII, a diferencia de las del siglo XVII, fueron esencialmente cuantitativas, conectadas más estrechamente por la evolución de las ciencias llamadas naturales. Lo que me llama Morris Klein en el siglo heroico, ¿no? Configuraba, sin embargo, una situación que podríamos caracterizar como contradictoria. Se tenía una gran producción de matemática, con gran éxito en la capacidad de predicción de la ciencia de los resultados matemáticos, y al mismo tiempo un marasmo o una carencia, ¿no? Lógica de los fundamentos. El centro de análisis era el cálculo, y a pesar de la enorme oscuridad lógica, a pesar del uso libertino de los números, este experimentó un enorme desarrollo, ¿no? Los números irracionales eran admitidos a principios del siglo XIX, aunque no los negativos y los complejos, no solo únicamente los números racionales. Berkeley, aprovechando ese marasmo, es decir, esa carencia, para atacar a los infinitesimales de Leibniz y a las matemáticas en general, ¿no? ¿Cuál era esa visión? Los problemas en los fundamentos lógicos, si bien habían sido tratados, no ocupaban un lugar preponderante entre las matemáticas. ¿Por qué? Porque esos problemas lógicos no aportaban gran cosa a la realidad, ¿no? Aunque sí tenía sentido desde un carácter abstracto, visto desde el punto de vista práctico, no lo hacían, ¿no? Hasta que nos dice a principios del siglo XIX, se evidenciaron elementos de las matemáticas que rompían supuestamente el esquema de la coincidencia de la matemática natural, ¿no? O de la naturaleza, ¿no? El surgimiento de las geometrías no euclidianas, la existencia de los números que no seguían lo esperado en ellos. Los cuaternarios de Hamilton, por ejemplo, calcularon, volcaron, perdón, la mente sobre los fundamentos lógicos de lo que era la matemática, ¿no? Ahí emergen también lo que son las llamadas paradojas, ¿no? De hecho, yo no las agregué aquí en el material, pero sí ustedes la pueden revisar para profundizar más en el tema, ¿no? También dice que la emersión de lo que era considerado nuevo en las matemáticas del siglo XIX afirmaban una separación por primera vez
entre lo que es la matemática y la realidad. Es decir, ya no se veían como una misma o como que una era capaz de describir la otra o que una era generada de la otra. Es decir, en el caso de la matemática, que esta era producida directamente por la realidad, sino que se separaban ambas disciplinas, mostrando un camino en el que la manipulación formal y la consistencia lógica ocupaban un papel muy importante en esta época, ¿no? Nos dice acá el autor Klein que un culto cambio en la naturaleza de las matemáticas ha sido, un oculto cambio en la naturaleza de las matemáticas ha sido el hecho de inconscientemente, ha ido, digamos, agregado inconscientemente directamente por los maestros. Hasta alrededor del año 1500, los conceptos de matemática eran idealizaciones inmediatas o abstractas de la experiencia, es decir, los conceptos matemáticos eran ideas o idealizaciones que surgían de forma inmediata a través de la experiencia, es decir, a través de la prueba y error. Cuando además de eso, los números complejos, un álgebra extensiva que empleaba coeficientes literales, es decir, ya había una estructura más algebraica, y en nociones de derivadas e integrales entraron en las matemáticas. El asunto empezó a ser dominante por conceptos derivados de los lugares recónditos de las mentes humanas. Es decir, pasamos de una matemática que era generada por ilustraciones de la experiencia, es decir, de la prueba y el error, a unos conceptos matemáticos que ya no eran generados de la realidad, es decir, ya no eran provistos de la prueba y el error, sino que eran provistos de la mente humana, ya no necesitaban tener un carácter, digamos, al cual responder en la realidad, sino que se generaba en la mente de las personas y era así como se iba generando ese nuevo conocimiento matemático. De hecho, gracias a este cambio, podemos tener todo lo que tenemos hoy en día. Yo les mencionaba en las tutorías anteriores de que parte de la tecnología, por ejemplo, computadoras, teléfonos, prácticamente todo lo que tenemos es producto de algunas teorías matemáticas. Por ejemplo, el, el código binario, que está formado por ceros y unos, es una teoría matemática que surgió mucho antes de que existieran las computadoras. Y hoy en día todas las computadoras, todos los teléfonos funcionan a base de código binario. ¿Qué quiere decir esto? Que ese concepto matemático surgió de la mente de alguien sin necesidad de apegarlo a la realidad, y luego ese concepto que funcionaba de forma matemática fue posible llevarlo a algo real, que es la computadora o es el teléfono que usted tiene directamente en sus manos. Entonces se dio ese cambio bastante interesante, ¿no? El hecho de, primero, todos los conceptos matemáticos provenían de la realidad a conceptos matemáticos que provenían directamente de la mente de las personas y luego pudiesen tener aplicación en la realidad, ¿no? Dice acá que en realidad la matemática no es nunca mera abstracción o generalización inductiva, ¿no? Existe un contenido operativo y estructurado en la esencia de la práctica matemática. Los irracionales y los negativos en los griegos, por ejemplo, no eran simples productos de la abstracción, es decir, no eran simples productos directamente de su mente, sino que habían problemas de la realidad que se buscaban explicar a través de estos números. Por ejemplo, si yo les digo, pensemos por un momento que solo existe el conjunto de los números naturales, usted puede restar 5 menos 3, ¿verdad? Y usted sabe que es 2. Pero ¿qué pasa si le digo reste 3 menos 5? El resultado ya no está dentro de este conjunto, entonces crea una necesidad, saber cuál es ese resultado bajo esa operación de resta. Entonces, si se fijan acá, también buscaban, ¿no?, explicar esta clase de comportamientos, ¿no? Los números irracionales y negativos, en este caso nos dice, no eran simples producciones abstractas, es decir, no era algo que solo estaba en la cabeza de los griegos cuando diseñaron o pensaron por primera vez en estos conceptos, sino de que había algo que generaba esa necesidad de saber cuál era ese resultado. No se trata entonces, nos dice, de un cambio de un tipo de abstracción por otro, ¿no? Básicamente, no se trata de intercambiar determinado tipo de abstracción por el que plantea en este caso el, el autor Klein, ¿no? También nos dice que las nuevas condiciones en las matemáticas, un intento
extendido por solventar las debilidades de las matemáticas del siglo XVII y XVIII. Es decir, se buscaba darle rigurosidad a la matemática. Se buscaba a través de esto darle un sentido más formal y quitarle un poco esas debilidades que venían directamente de la prueba y el error, ya que recordemos que una verdad matemática que no ha sido demostrada tiene validez hasta que se encuentra un contraejemplo, ¿no? Hasta que encontramos un ejemplo que contradice directamente el enunciado de la propiedad, ¿no? Que esta es otra forma de demostrar una propiedad, ¿no? Encontrar un contraejemplo, un ejemplo que no valide lo que dice el enunciado, ¿no? Esa era una de las debilidades y por esa razón se buscaba darle un carácter más formal a lo que son las proposiciones matemáticas. Dice que se suspendieron importantes intentos en la búsqueda de la consistencia de las nuevas geometrías y en la rigorización del análisis y del álgebra. Esto lo plantean autores como Bolzano, Abel, Cauchy, etc., ¿no? Recordemos que Cauchy trató de fundamentar el cálculo de números y el concepto de límite, ¿no? También nos dice que el mejor intento de esta rigorización fue hecho por Weierstrass. Este dio a conocer la derivación de las propiedades de los irracionales a partir de los racionales, y el autor de Kedin se colocó en la misma dirección, buscando exactamente lo mismo, ¿no? Se puede señalar también a Bolzano como iniciador de este proceso, ¿no? Aunque desde el siglo anterior se buscaban formas de legitimizar lo que son los resultados obtenidos mediante los racionales, ¿no? Para Cauchy nos dice que era necesario buscar definiciones claras y precisas y el establecimiento de las fronteras de los conceptos y lo que son las fórmulas, ¿no? Intentó en la aproximación del análisis y la aritmética en la aproximación del análisis y la aritmética fueron realizados por Martin Ohm en el año de 1822 y después por Gassman, Hankel y Weierstrass. Este Weierstrass es el que ofreció una definición rigurosa de lo que son los números racionales a partir de los irracionales, perdón, a partir de los racionales. Su trabajo implica una liberación del análisis del tipo de prueba geométrica intuitiva tan prevaleciente en ese tiempo. Recordemos que antes todas las demostraciones válidas que existían, o al menos en esta época, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, eran a través de pruebas geométricas, ¿no? Es decir, a través de imágenes y deducción de resultados a través de estas construcciones geométricas, ¿no? Entonces, él trató de dar una definición que ya no era pegado a esta forma en que se venía haciendo, ¿no? Los trabajos de Cantor, en lo que se refiere a los fundamentos del análisis, continúan la obra de Weierstrass, ¿no? En las definiciones de los reales, el problema de el paso al límite directamente a los enteros, ¿no? Cómo pasar de ese límite a lo que es un número entero, ¿no? Luego tenemos lo que es la matemática y la filosofía, ¿no? En ese caso nos dice que las matemáticas del siglo XIX se pueden resumir en la inmersión de las geometrías no euclidianas, la aritmetización del análisis, la sistematización de la geometría y el surgimiento de formas algebraicas nuevas. Los trabajos de Gauss por realidades de la geometría analítica, la teoría de las funciones de Weierstrass, Schwarz, Mittag, Letter y otros autores, ¿no? Por otra parte, nos dice que la teoría del conjunto fue muy importante porque iba a servir como engranaje de los principales resultados matemáticos y lógicos de la época, y también concentraría sobre ella la reflexión sobre los fundamentos de la matemática. El método axiomático aquí es contrapuesto con lo intuitivo, ¿no? Es decir, con lo que venía a través de la deducción, ¿no? Este es un método directamente que venía a través de lo que es la razón, ¿no? La utilización de la razón para llegar a una verdad general, ¿no? Nos dice acá que para Descartes, Spinoza, Leibniz y Kant, la razón genera verdades a priori, es decir, la razón
genera verdades que son ciertas en un momento determinado y que es infalible en ese momento. Se establece en cada uno una cierta combinación teórica a partir del idealismo, platonismo, axiomatismo o instruccionalismo, ¿no? Para Descartes, los tres primeros de esos que menciona acá se conectan en un intuicionalismo racional, que era considerado espiritualista, ¿no? Es decir, proveniente del espíritu. Mientras que para Kant, el último, que espacio-temporal era una influencia empírica, es decir, que venía directamente de la prueba y el error, que era lo decisivo. Para todos, la naturaleza de las matemáticas es a priori sus verdades necesarias y absolutas. Es decir, todos consideraban esta última parte, ¿no? Todos los autores. Este es el marco teórico del racionalismo, ¿no? El sustrato esencial de lo que hemos caracterizado como un paradigma dominante en la filosofía de las matemáticas, es decir, cómo vamos a abordar un determinado problema bajo un enfoque estrictamente racional, visto acá, ¿no? Luego aparece lo que es la lógica y las matemáticas. Nos dice que como consecuencia de los nuevos tiempos, la lógica sufrió modificaciones relevantes. Richard fue uno de los primeros que hizo contribuciones en las Islas Británicas. También Sir William Hamilton y Auguste de Morgan aportaron también, pero fue George Bloom el verdadero fundador de lo que conocemos como la lógica simbólica moderna, es decir, la utilización simbólica en la lógica moderna. En este caso, George Boole logró importantes desarrollos en lo que es la lógica del siglo XIX. Como resume en sus logros, ¿no? Fueron establecidos por el uso de las matemáticas en esta, el simbolismo, es decir, la utilización de símbolos, y el carácter operatorio aritmético, es decir, cómo operar de forma aritmética esos símbolos. Para Boole, la lógica encuentra su fundamento más profundo en las operaciones de la mente, ¿no? Las operaciones que se realizan a través de la racionalización o la forma racional en que pensamos de forma matemática. El análisis matemático de la lógica, un pequeño libro publicado en el año 1847, afirmaba que la lógica está basada en hechos de otra naturaleza que tiene su fundamento en la constitución de la mente. Es decir, la lógica tiene todo su fundamento o toda su construcción en cómo debe de funcionar la naturaleza, pero esa idea de pensar de cómo funciona viene o proviene siempre directamente de la mente, ¿no? Estudiando las leyes de los signos, estamos en efecto estudiando lo que son las leyes manifiestas del razonamiento, ¿no? Eso lo plantea Bloch, no aparece acá en qué año, ¿no? La visión de Boole, Boole le conecta con las ideas de Leibniz de construir un cálculo simbólico, es decir, un cálculo a través de símbolos, ¿no? Algo que se puede llevar a generalizar, el que en esencia era directamente matemático. Nos dice que la lógica es matemática porque es esencialmente axiomática, es decir, podemos establecer postulados o enunciados que son ciertos y que no se pueden o que se pueden asumir ciertos sin poner a prueba, ¿no? Es decir, sin ponerlos a realizar una demostración formal, no hay esos pequeños axiomas, esos pequeños elementos que podemos asumir ciertos y sobre esa base construir todo lo demás de la matemática. Más aún especialmente por ser desarrollada como un cálculo simbólico, ¿no? Existen verdades fundamentales sobre las que descansan todas las otras verdades, ¿no? Que son todos esos conocimientos axiomáticos, y de hecho aún en nuestro tiempo sigue de esta forma. Por ejemplo, si ustedes van a ver o a investigar sobre lo que es la creación de los números, la construcción de los números enteros, la construcción de los números enteros a partir de los naturales, la construcción de los racionales, la construcción de los reales, vamos a ver que siempre aparecen esos axiomas y sobre esos axiomas descansan todos los otros resultados matemáticos, todas las otras demás. Por ejemplo, si ustedes van e investigan esto,
Va a aparecer por allá algunas propiedades que todos manejamos, la existencia de un elemento neutro, la existencia de un inverso aditivo, de un inverso multiplicativo, el elemento nulo que viene siendo el cero, ¿no? Y todos estos elementos y esos axiomas, ¿no? Por ejemplo, A más B más C es igual a más B y luego más C, asociativa, todas esas propiedades axiomáticas que aparecen allá en los números, los asumimos ciertas porque funcionan, ¿no? Y no necesitamos una demostración para que sean verificadas. Pero sobre estas propiedades descansan todas las otras construcciones matemáticas que se han hecho. ¿Qué pasaría si de aquí en 100 años se descubre de que esas propiedades no se cumplen o que hay algún problema con alguna de esas propiedades? Toda la construcción que se ha hecho pues no tendría ninguna validez, ¿no? Se perdería. Pero en este caso, en este punto en específico, podemos ver que esto sí se incumple, ¿no? Todas esas verdades existentes matemáticas descansan sobre esas verdades que son axiomáticas, ¿no? Todas ellas descansan, dice, sobre la fundación de cuantos axiomas y todos estos verdades son generales. De todas estas acciones son consideradas generales, funcionan para todos los números, ¿no? Al menos los números que conocemos. Luego nos dice porque es un método que se apoya en el empleo de símbolos regidos por leyes combinatorias generales y conocidas, cuyos resultados admiten una interpretación no condicionada, ¿no? Es decir, no está condicionada por nada en particular porque viene precedida directamente de axiomas y han sido construcciones lógicas de estos axiomas, perdón. Y ahí finaliza lo que es el contenido 5.2. No sé si alguien comentó algo más por acá. Bien, creo que no tenemos más aportes. Vamos a continuar entonces con el contenido 5.3, que es el último contenido que teníamos previsto revisar este día, ¿no? Dice los fundamentos de las matemáticas, ¿no? Es el contenido 5.3, ¿no? Dice que a finales del siglo pasado y a principios de este emergieron tres escuelas filosóficas matemáticas que intentaron resolver las dificultades del rigor y el fundamento teórico de las matemáticas. Esto es el formalismo, lo que es el intuicionalismo, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Aquí, de hecho, creo que sobre esta se hizo una de las preguntas que estaba ahí en el sondeo de lectura, ¿no? Vamos a revisar algunas características de cada una de estos. Por ejemplo, el logicismo. Nos dice que Gottlob Frege nació en el 8 de noviembre de 1848 en Wismar. Se le consideró uno de los fundadores de la lógica simbólica moderna, ¿no? Enseñó matemáticas en la Universidad de Jena y escribió sus libros de diferentes ramas de las matemáticas. Aunque fue en el campo de la lógica, sus publicaciones fueron escasas, ¿no? Fuera directamente de lo que es las aportaciones a la lógica, sus publicaciones eran escasas, ¿no? Casi nulas, ¿no? Frege retomó el punto de partida de filosófico obtenido en el siglo XVII y siglo XVIII y basado en el apuntamiento de los aspectos deductivos y lógicos de los matemáticos del siglo XIX, retomando la teoría de Leibniz de la evidencia lógica de la aritmética. Para Frege, la lógica conecta las leyes más profundas del pensamiento. Por ejemplo, la aritmética, según él, era lógica, es decir, las operaciones aritméticas eran operaciones producto directamente de la lógica, ¿no? También nos dice que lo que busca Frege en la reducción de las matemáticas a la lógica es un mecanismo teórico que permita obtener rigor y certeza de las matemáticas utilizando como herramienta lo que es la lógica, ¿no? En esa medida se integran las tradiciones decimónicas de rigorización de las matemáticas. Aquí aparecen autores como Cauchy, Weierstrass, Dedekind, Cantor y otros autores. Desde esta óptica, la preocupación de Frege es la verdad de las proposiciones de la matemática, es decir, cómo determinar si una proposición es cierta o no, si es real o no, ¿no? Y entonces, esencialmente, epistemología de Frege integra los resultados lógicos del siglo de De Morgan, de Bloom,
y de otros autores, ¿no? Pero no con el objetivo de dejar las cosas en una simple simbolización, es decir, no como dejarlo en algo simbólico nada más, ¿no? Sino de llegar más allá de la matemática con una matematización de la lógica, es decir, llevar la lógica a un terreno que se pueda operar a través de símbolos matemáticos. A eso se refiere con matematización, es decir, llegar al terreno de las matemáticas para pensamientos que provienen directamente de la lógica. Frege en este punto intenta la redefinición de la noción de verdad, es decir, cómo determinar mediante la lógica con operaciones matemáticas cómo una proposición es verdadera o pues falsa, ¿no? Nos habla de lo que es la evidencia lógica como fundamento, ¿no? Frege parte desde el principio del racionalismo, solo que busca una combinación de nueva más adecuada a los desarrollos lógicos matemáticos que ya se tenían en el siglo XIX, ¿no? Privilegia la lógica, que es convertida en una realidad casi mítica y trascendente, y apunta a los rasgos axiomáticos y formales de las matemáticas, es decir, asume que las axiomáticas es la columna vertebral del edificio matemático, es decir, asume que todos los elementos axiomáticos, que son aquellas verdades que se asumen sin necesidad de una demostración, son la base del cimiento del desarrollo lógico, ¿no? O del sologismo, ¿no? También nos dice que la combinación de estos elementos teóricos brinda una nueva reflexión sobre las matemáticas que buscaban captar una nueva realidad de las matemáticas. Eso sí, sin salirse del racionalismo continental, aquel que hacía de las proposiciones de la matemática verdades a priori infalibles, es decir, que hacía de que una proposición matemática en esa época fuese una verdad a priori que no pudiese ser negada. Luego nos dice que la abstracción de las matemáticas del siglo XIX determinaba, es cierto, una nueva situación teórica de las grandes consecuencias. El siglo XIX es la verdadera cuna de la matemática pura. Aquí nace lo que entendemos por la matemática pura en el siglo XIX directamente. Antes era imposible hablar de lo que era matemática pura y matemática aplicada. Eso resultaba ser algo absurdo porque ambas eran vistas conocidas como lo mismo, es decir, la matemática era vista como algo que podía ser descripciones de la realidad y luego la realidad podía generar elementos clave en las matemáticas o avances directamente en las matemáticas. Se veía como algo que era junto, no existía matemática abstracta y matemática aplicada o matemática pura y matemática aplicada, sino hasta que llegamos al siglo XIX. Ahí se hace esa separación de la existencia de una matemática pura y una matemática aplicada. Hasta antes de eso era absurdo e incomprensible poder hacer esta distinción. En ese siglo pasado se vio la emersión de los matemáticos dedicados exclusivamente a la especialidad. Estamos hablando de la matemática pura, al avance directamente de aquellos elementos matemáticos que no provenían directamente de la realidad. El modelo de Arquímedes, por ejemplo, Galileo, Newton, Gauss, etcétera, dejó de ser el común, ¿no? La abstracción y la especialización abrieron el terreno propio para la separación de las prácticas matemáticas de los problemas directamente que se establecían en la realidad. Ya existía esta separación a través de la división entre matemática pura y matemática aplicada, ¿no? El intuitismo es la siguiente escuela que surgió. Nos dice que asumió como suyas una serie de críticas que emergieron frente al carácter abstracto de las matemáticas, es decir, con la separación de lo que es la matemática pura y la matemática aplicada y basándose en las críticas que existían sobre la matemática abstracta, ¿no? Los institucionistas se colocaban en el terreno opuesto en su medida y al axiomatismo, ¿no? Es decir, a las verdades que no necesitaban una demostración, y al logicismo, aquellas verdades que eran producto de la lógica y la operación matemática, ¿no? Directamente. Para los industrialistas, como uno de ellos era Kant, era necesario recurrir a una intuición. Esta vez no tener espacio temporal, es decir, la intuición no tenía que tener un solo espacio y un momento en el cual pudiese dar estos resultados,
ya no podía depender de esas dos variables. Estos decidieron reducirla exclusivamente a un tiempo determinado, ya no tenía la limitación de espacio. Para esto, el movimiento que en la mente hace pasar, por ejemplo, de 1 a 2, lo determinan las matemáticas. No lo concebían como parte directamente de la lógica. Si existe una de las proposiciones matemáticas, se consideran entonces sintéticas y a priori, ¿no? Ya que estas no consideran ser producto directamente del intuicionismo. Estos responden a las paradojas de una manera tajante, lo que les mencionaba. En la escuela anterior no agregamos lo que son las paradojas, pero ustedes pueden ir a leer y cómo consideraban ellos directamente las paradojas. Acá sí lo agregamos. Nos dice que los intuicionistas responden de una forma tajante a las paradojas. Se trata de abusos y extralimitaciones de la lógica y del lenguaje. Cuando la lógica y el lenguaje han dejado de corresponder con la verdad matemática, es que sucede lo que llamamos una paradoja, ¿no? Mientras que los logicistas y la lógica se elevaba a una categoría casi metafísica. Para las intuiciones se trata de un instrumento absolutamente accesorio, ¿no? No se trata para el intuicionismo de probar las conciencias de la matemática, la consistencia, perdón, de la matemática, sino de hacer matemáticas verdaderas, apegadas a esa intuición introspectiva. Esta matemática así determinada filosóficamente establece, según Brouwer, un programa práctico centrado en la noción de constructividad, ¿no? También nos dice que una demostración matemática, bueno, acá nos definen lo que ellos entendían como una demostración matemática. Nos dice que una demostración matemática no es una simple juxtaposición de silogismos. Son silogismos colocados en cierto orden, y un orden en el cual están colocados estos elementos es mucho más importante que ellos mismos. Es decir, la importancia del orden en el que se van construyendo estos elementos es más importante que cada uno de estos elementos por separado. Si tengo el sentimiento, la intuición de este orden, de manera que me pueda dar cuenta rápidamente del conjunto de razonamientos, no debo de temer más de olvidarme de uno de esos elementos. Ya recordemos que esto era bastante, o lo consideraban bastante parte de la intuición, ¿no? Cada uno de ellos vendrá colocados en el cuadro en que le he preparado, sin que haya hecho ningún esfuerzo por memorizarlo, ¿no? Es decir, básicamente ellos consideraban de que la intuición es la que hacía el poder hacer demostraciones matemáticas. Teníamos una serie de silogismos o de verdades o pequeñas verdades que en un orden determinado hacían o podían llegar a una verdad más general. Entonces, lo que ellos pensaban era de que esas órdenes, o sea, esos órdenes específicos en que estos silogismos iban apareciendo eran producto directamente de la intuición de cada persona o de la persona que estaba pensando sobre estos conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, no importaba tanto el silogismo por separado, sino la construcción de ese orden específico de los silogismos. Y si nos ponemos a pensar en la forma en que nosotros realizamos demostraciones matemáticas hoy en día, en cierta medida esto es cierto. Es decir, si lo apegamos a cómo nosotros pensamos, a veces hay personas que son muy buenas realizando demostraciones matemáticas. A veces nosotros podemos memorizar conceptos, nosotros podemos memorizar lemas, teoremas, y a veces todos esos elementos, esos silogismos se utilizan para demostrar alguna propiedad en específico, y nosotros, aunque conozcamos estos elementos por separados, no somos capaces de aplicarlos para realizar una demostración matemática. Entonces, desde esa perspectiva podemos pensar de que esto es cierto, es decir, de que eso va apareciendo por simple deducción o intuición, ¿no? Que viene directamente de la intuición, y que yo no me tengo que preocupar por el orden, sino que ellos van a ir apareciendo a medida yo lo vaya necesitando, ¿no? Eso es lo que consideraba directamente este autor, o de esta forma este autor definía lo que eran las demostraciones matemáticas. Y por último tenemos lo que es el formalismo, ¿no?
Nos dice que para ellos las proposiciones de los matemáticos no se reducen a nociones de principios lógicos, sino que las matemáticas poseen objetos que escriben y que están ligados a una percepción interior. El fundamento de la aproximación, el gran matemático, por ejemplo, David Hilbert, nos dice que para él el fracaso del logicismo es el fracaso de los intentos por eliminar las intuiciones y las evidencias previas de los procesos lógicos. No se trata de eliminarlos, sino que se trata de explicar en concreto cuáles son y cómo actúan estos, ¿no? También señala Corper, si las matemáticas han de regirse por completo y sin calificación a la descripción de los objetos concretos de cierta clase y a las realizaciones lógicas entre tales descripciones, entonces ninguna contradicción puede producirse en ella, ya que las descripciones son precisas de los objetos concretos, son siempre mutuamente comprensibles. Es decir, si una descripción de un objeto es perfectamente válido y tenemos una serie de descripciones de un objeto en particular, entonces no podemos llegar a una contradicción, ya que las descripciones son sumamente lo que nos está planteando aquí Cornell. Dentro de los sistemas formales, Hilbert afirmaba que la matemática no se puede reducir a la lógica, que otros axiomas y principios no lógicos deben añadirse directamente también a la matemática. En ese sentido, aunque parte del tratamiento axiomático formal del logicismo no esté preocupado por las condiciones que impone en una reducción o en un reduccionismo lógico, ¿no? De hecho, hoy en día, con lo que tenemos en matemática, nos vamos a dar cuenta que parte de la matemática son muchas herramientas que hasta el día de hoy funcionan, son útiles o son utilitaristas y nadie ha logrado demostrar. De hecho, no sé si ustedes han leído o han tenido la posibilidad de ver lo que es la teoría del número. Ahí aparece una ecuación matemática que es precisa, o sea, funciona grandemente y nadie ha logrado demostrarla. Y de hecho, es uno de los problemas del millón, ¿no? Que al matemático que logre demostrar esa propiedad, pues le dan el $1.000.000, ¿no? Así hay muchos problemas que están dentro de las matemáticas que todavía no tienen esas demostraciones y todavía no han sido demostradas, ¿no? Y de hecho, creo que hay algunas propiedades que hace muy poco, hace menos de 10 años, creo que se fueron demostradas. Entonces, eh, en ese sentido, en sistemas formales se incorporan también esos clases de problemas matemáticos que no cuenten con una demostración, pero que todavía no han sido tampoco refutados. Nos dice también que es importante para Hilbert la simbolización de todas las nociones. Las proposiciones son combinaciones o cadenas de símbolos y también que para Hilbert las nociones de la matemática son entonces un contenido perceptible, no perceptibles o ideales, ¿no? Una teoría de la aritmética se refiere entonces a la construcción de resultados con los trazos, mientras que la que se refiere a la construcción de fórmulas se llama metateoría, perdón. También nos dice que los sistemas formales son esas en las que Hilbert, en la búsqueda de la demostrar la consistencia de las matemáticas, es decir, en los sistemas formales lo que buscaba Hilbert, perdón, era demostrar que las matemáticas eran consistentes con propiedades ideales, ¿no? que tenían, ¿no? Características en particular que se poseían. También nos dice que para Hilbert, como hemos dicho, el formalismo es un medio, pero para otros es un fin. Para Curry, por ejemplo, la matemática es la ciencia de los sistemas formales. Eso lo dice Curry en la página 56 de este trabajo, ¿no? Y ahí finalizamos el pequeño resumen de lo que es el contenido 5.3. Si hay alguna duda, algún comentario o algo que deseen agregar, pues lo pueden hacer perfectamente en este momento.
Buenas tardes, licenciado y compañero. Buenas tardes. Con respecto al material y a la unidad, no hay duda, pero en Ok, cuanto a las tareas, sí, perfecto, habrá dígame. entrega de control de lectura para esto. Tengo entendido que sí va a haber control de lectura. Solo que yo no, de momento no lo tengo, no lo tengo. No sé si ya se habrá habilitado en plataforma, pero tengo entendido que sí va a haber este control de lectura. Ahorita voy a revisar por acá y ya le confirmo. Contenidos, tareas. Sería control del aprendizaje 5 tendría que ser, ¿verdad? Sí, Bien, según estoy viendo acá, a mí no me aparece todavía visible. El último que me aparece es el control de lectura 4. Voy a preguntar a coordinación y les voy a informar en WhatsApp. Creo que la mayoría creo que se han agregado al grupo de WhatsApp. Entonces voy a averiguar el dato y se los voy a enviar ahí por el grupo. Ahí les voy a informar. sí, Porque está sí, bien, revisando. licenciado. Sí, porque revisando no me aparece. Me aparece el espacio del control de lectura 5, pero no me aparece todavía el archivo con las preguntas. Voy a verificar, voy a preguntar a coordinación y les voy a informar ahí. No sé si hay alguna otra duda o algún otro comentario que deseen expresar, pues también lo pueden hacer. Decirles también que se me olvidaba, ¿no? Que ya comencé con la revisión de lo que es la tarea de investigación 2. Les mencionaba a los que estuvieron en la tutoría de repaso que la mayoría de los que he revisado hasta el momento, algunos utilizaron trabajo algebraico, es decir, lo hicieron de forma algebraica y representaron lo que es el resultado mediante el abaco chino, ¿no? Entonces, yo me comuniqué con el licenciado Marvin y me decía él de que en ese caso estaba bien la idea de que se les valorara también el hecho de la parte algebraica, ¿no? En la solución ya ustedes pueden tener acceso también en plataforma a lo que es la solución de la tarea. Les menciono esto porque no solo se les va a considerar el hecho de que el ejercicio esté bien o esté mal, sino que también se les va a valorar lo que hayan hecho, el planteamiento que hayan puesto ahí. Así que no se vayan a preocupar mucho si ven las respuestas que tal vez no sean las que ustedes plantearon, porque también se les va a valorar. Él me decía eso, que se les valore el planteamiento y la forma en que lo solventaron, ¿no? Para considerarles todo eso, ¿no? Como era una tarea investigativa, pues existía la posibilidad de que ustedes buscaran el cómo abordar cada problema, ¿no? Entonces, quizás eso como algo informativo nada más y pedirles un poco de paciencia, ¿no? Con las calificaciones porque el grupo es bastante numeroso y no quiero subirles calificaciones a uno y a otros no. O ir calificando uno primero y otro después. Cuando finalice la calificación de los 23 tareas que entraron o que entregaron, mejor dicho, entonces le voy a cargar la nota a todos, ¿no? Pero sí van a tener el acceso a esa calificación antes de la otra prueba ordinaria, ¿no? Espero finalizar esta semana. Si no finalizo esta semana, pues espero hacerlo al inicio de la siguiente para que ustedes ya puedan tener ahí ese dato, ¿no? Esa calificación por ahí. Y repito, ¿no? Lo de los porcentajes en plataforma se supone que ya lo solventaron. Por aquellos que consultaban con el error en los porcentajes, pues ya coordinación ya lo solventó bastante rápido y pues cualquier otra consulta, cualquier otro comentario, algo que ustedes noten como fue lo de los porcentajes y
pueden hacer la observación para trasladarlo a que hayan surgido, ¿no? Igual no se preocupen mucho con eso de los porcentajes en plataforma, ya que, como sabemos, la nota que cuenta es la que se les traslada directamente a Prometeo, ¿no? Entonces, el expediente en línea y ahí sí va a ir bien aplicado el porcentaje. Entonces, igual, cualquier duda, cualquier observación que tengan, pues no duden en escribirme, que yo estaré pendiente para darle el debido seguimiento y poder solventarlo a la brevedad posible. Si no hay más consultas ni comentarios, pues lo dejaríamos hasta acá. Les deseo una muy feliz tarde y un feliz fin de semana. Cualquier cosa, pues ahí estamos, pendiente en plataforma. Saludos. Bendiciones a todos.